mis computers. Ya. Hola chicos, buenas tardes, ¿no? Seguimos con primera ley de la termodinámica y bueno, ahorita toca aplicación en sistemas cerrados, ¿no? Ya habíamos visto la primera parte, ¿no? De este capítulo. Habíamos llegado a hacer un problema y seguimos viendo algunas cositas adicionales, seguimos viendo uso de tablas y claro, un poquito de teoría también. Entonces, en el tiempo que nos queda seguramente ya lo terminamos. Dice, remote control. Dice, vamos a ver, Spotlight. Un recipiente rígido está dividido en dos partes iguales por una separación. Aquí pueden ver la imagen, ¿no? Si queremos la podemos hacer un poquito más grande. Y aquí podemos ir viendo la imagen, ¿ya? Aquí, bueno, aquí está, ¿no? Es del Simple séptima edición, ¿no? Y está el octavo, creo, también. Dice, un recipiente rígido está dividido en dos partes iguales por una separación. Al inicio, un lado del recipiente contiene 5 kilogramos de agua a 200 kilopascales. O sea, estamos aquí, ¿no? 5 kilogramos a 200 kilopascales y 25 grados centígrados. Mientras el otro se halla vacío. Se retira la separación y el agua se expande en todo el recipiente. Ahora, es como una expansión libre. O sea, esto se rompe prácticamente y el fluido se expande solito. Entonces, cuando tienes un proceso de ese tipo, no genera trabajo. Porque para que se genere trabajo, imagínate, yo tengo esta calculadora y yo quiero generar trabajo. O sea, voy a hacer trabajo. Entonces es fuerza por distancia, ¿no? Porque la estoy moviendo la calculadora. Pero en cambio, en este ejemplo no está pasando eso. Porque este ejemplo prácticamente lo que me dice es que yo tengo un tanque, el que sea, dentro tengo una membrana, si lo quieres llamar, bueno, ¿cómo le estoy llamando ahí? Una tapa o algo así creo que le he puesto, ¿no? Y esto se rompe. Entonces, cuando se rompe, ¿qué es lo que va a pasar? El fluido que estaba contenido aquí se va a expandir libremente. Por eso es que esto se llama expansión libre. Y no me está generando un trabajo de frontera, por si acaso. Se retira la separación y el agua se expande en todo el recipiente, con lo que el agua intercambia calor con los alrededores hasta que la temperatura en el recipiente vuelve al valor inicial de 25. Determine el volumen del recipiente, la presión final y la transferencia de calor para este proceso. Entonces, el esquema es más o menos este. Y en principio nosotros tuviéramos esto, ¿no? Esta imagen. Vamos a ver si podemos nosotros sacar esta imagen de acá. ¿De acuerdo? Y es bastante importante. Y miren, y por eso que aquí es donde se empieza a ver la importancia de sustancia pura. Porque aquí tú vas a tener un diagrama PV. ¿Sí? O sea, vas a ver cómo está variando la presión en función del volumen. ¿Ya? Entonces, para este problema, por ejemplo, no nos están dando datos de energía cinética, por lo tanto la energía cinética, la energía potencial la tomamos igual a 0. Con lo cual, la energía del sistema va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Ya? Luego nosotros necesitamos saber esto. Necesitamos saber la presión de saturación a 25 grados centígrados. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a las tablas. Entonces, a 25 grados centígrados, perdón, no, este es temperature table. A 25 grados centígrados, la presión de saturación es esta. Entonces, si quieren, mejor lo pongo esto. Sí, ahí está bien.
¿Sí? Vamos a ver. No son tablas, a veces demoran más este tipo de... Esto ya lo cierro. Guardar. Ya, entonces aquí... Al inicio lo pongo mejor, ¿ya? Al inicio. Ya, estamos aquí. Ya lo pongo acá. Entonces ya tenemos la tabla, miren. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Que dicho sea de paso, estos datos de aquí por ahora no nos sirven, con lo cual... me los vuelo mejor. Sí, ya me los vuelo. Ya. Entonces, miren. Para 25 grados centígrados, la presión de saturación es 3.16. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto de aquí, este valor que es 3.17. O sea, ¿entienden lo que quiere decir? O sea, aquí lo que me está dando es la presión de saturación, que es 3.17. Entonces, básicamente, este 3.17 es la presión de saturación a 25 grados centígrados. ¿Sí? Es lo que me está diciendo ¿cómo se llama? La tabla. Entonces, a 25 grados centígrados, mi presión de saturación es de 17 o 3.17 kilopascales. Sin embargo, yo me encuentro a 200 grados, a 200 kilopascales. Con lo cual, me quiere decir que yo estoy por encima de la presión de saturación. Entonces, al estar yo por encima de la presión de saturación, ¿en qué zona me voy a encontrar? ¿Qué zona es esta? Y eso es básico, porque si no, no vas a poder resolver los problemas. Sí, sí, hoy día la subo. Hoy día subo las diapos. ¿Segura que es líquido saturado? Porque estamos en este punto. Este punto, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? No era líquido saturado. Pues eso es lo primero que tienen que tratar de entender. Porque miren, esta no es líquido saturado. ¿Cuál es líquido saturado? Vamos a ver. Vamos a mostrarles la gráfica. ¿Dónde estaba esta gráfica, bandida? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en primera ley. No, estaba en sustancia pura. Estaba acá. Esto es lo que tienen que recordar ustedes. ¿Sí? Ahora, ojo, este es el diagrama TV. Estos diagramas son importantes y ustedes tienen que aprenderlos, ¿no? Este es el diagrama PV. Entonces, esta zona de aquí, ¿qué se llama? Líquido comprimido. Esta es mezcla saturada y este es vapor sobrecalentado. ¿Y por qué es importante? Porque como les estaba diciendo, a cada rato las tablas es dependiendo de la zona en la que te encuentras. Por eso que ustedes tienen que lograr ubicarse para saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Sí? Para saber dónde están. Entonces, ¿yo qué me doy cuenta aquí? Me doy cuenta que como estoy por encima de la presión de saturación, me voy a encontrar en la región de líquido comprimido. ¿Sí? ¿Sí? Esto es líquido comprimido. Entonces aquí le pongo negrita, por ejemplo. Líquido comprimido. Ahora, la teoría nos dice, ¿sí? Que, si bien es cierto, yo me encuentro en líquido comprimido. Entonces, la teoría nos dice que si yo bien es cierto, me encuentro en líquido comprimido, podría utilizar o sea, este volumen. O sea, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente esta curva, y bueno, me aprovecho de esta gráfica. Si se dan cuenta, esta pendiente es relativamente, entre comillas, recta, ¿sí? Esta pendiente es entre comillas recta. Entonces,
Una aproximación que me sirve es decir, ah, ya sabes qué, como no tengo esas tablas, la de líquido comprimido no son tan completas, voy a utilizar la de el volumen de líquido saturado, ¿sí? El volumen del líquido saturado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a la tabla A4, que, ay, no le he puesto. Me voy a la tabla A4 y tendría que calcular, ¿no? Ah, no, aquí está, la tabla A4. El BF, ¿no? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ah, no, no van a ver. Aunque sí, sí pueden ver, ¿no? 0.001003. Ese es el volumen del líquido comprimido, líquido saturado, perdón, ¿sí? Entonces aquí se está haciendo prácticamente una aproximación. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Aproximadamente este líquido comprimido va a tener el volumen específico, no del líquido saturado. Lo estoy tomando de la tabla 4. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Sé que es medio rayado y medio complicado entenderlo. Por eso sí hay que estudiarse bien ese capítulo, ¿no? Si no, uf, te pierdes. Pierdes. Horrible. Ya, bueno, igual ahí está el videito para que ustedes lo puedan ver varias veces. Entonces, como tiene la masa y has calculado de la tabla el volumen específico, puedes calcular el volumen total. ¿Sí? Pero este es el volumen total inicial. Pero como el volumen total del recipiente es el doble de este volumen inicial, lo que haces lo multiplicas por 2 y ya tienes el volumen total del recipiente. ¿Sí? Hasta ahí va el primer apartado, ¿no? Entonces aquí ya tienes el volumen total del recipiente. ¿Qué más? Luego venimos aquí. Quiero calcular ahora yo mi volumen 2. ¿Cuál es mi volumen 2? Mi volumen 2 va a ser este volumen de aquí. ¿Sí? Mi volumen 2 va a ser este volumen de aquí. ¿Cómo calculo ese volumen 2? Ese volumen 2 va a ser ¿qué cosa? Mi volumen, ¿no? Este volumen específico 2 va a ser mi volumen, y yo lo conozco, ¿no? Porque lo acabo de calcular, que es 0.001. Pero como yo lo que quiero es el volumen específico, lo tengo que dividir entre 5 kilogramos. ¿Sí? Como yo lo que quiero hacer es calcular el volumen específico, lo tengo que dividir entre los 5 kilogramos. Y con esto obtengo mi volumen específico 2. Ahora, de esta tabla A4, que era la que hemos trabajado, también, y creo que me conviene poner ¿dónde está? Una autoforma, ¿no? Esto de aquí, formato, ¿dónde está el relleno de la forma? ¿No? Le pongo sin relleno. Y para que se vea mejor, le pongo color rojo. ¿Sí? Entonces, también puedo sacar el valor de el vapor saturado, del volumen específico de vapor saturado, que es este de acá. ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Comparo. O sea, voy a comparar este BF. ¿Cuánto era el BF? 0.001003. El BG es 43.34. Y el volumen que yo he calculado es 0.002. Con lo cual me doy cuenta de qué? De que voy a estar en esta zona. O sea, voy a estar, a ver, creo que lo copio mejor. Que no sé dónde lo pondré, pero ahí lo pondré en algún sitio. Voy a estar aquí.
Esto lo puedo poner aquí y esto lo puedo poner así. ¿Ya? Ahí, chiquitito. Entonces, miren, aquí sí presten bastante atención. El BF, ¿dónde va a estar? El BF va a estar aquí, ¿ya? Ahí estaría el BF. El BG, ¿dónde va a estar? Va a estar acá. Entonces aquí verdaderamente me estoy asegurando que estoy en la zona de mezcla saturada. ¿Por qué? Porque como les digo, y ahí es donde se tienen que ir dando cuenta. Yo tengo que saber en qué zona estoy para saber qué tabla usar. Repito, tengo que saber en qué zona estoy para saber en qué tabla usar. Entonces, como yo ya sé que voy a estar en esta zona, yo ya sé cuánto es mi presión también, ¿no? Que ya lo había calculado anteriormente, que era esta presión de 3.1689. Por lo tanto, ya sé cuánto es mi presión. ¿Sí? O sea, prácticamente tú juegas con las fórmulas, con las gráficas, que estas son bastante importantes, y con las tablas. Y de ahí sale el problema. Entonces, con esto ya sé cuánto vale mi presión. Y por último me piden la transferencia de calor. ¿Ya? Siempre que me pidan transferencia de calor, voy a tener que calcular, ¿no? Primera ley, pues, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Calor de entrada, bueno, la energía, prácticamente aquí teníamos esto, ¿no? Teníamos lo siguiente, teníamos que delta de U era igual a calor menos trabajo, de manera general. Ahora, como hemos dicho que es una expansión libre, mi trabajo es igual a 0. Por lo tanto, me queda que mi delta de U es igual a calor. ¿Sí? Por lo tanto, este calor va a ser la masa U2 menos U1. Entonces, tengo que calcular esos valores. Entonces, U1, como les decía, lo saco de la tabla 25 grados. De la tabla 25 grados. O sea, creo que es la 4. Vamos a ver. Lo borré, ¿no? Lo borré. Creo que no lo borré. Ahora vamos a ver. Estamos aquí. Vamos a ver arriba. No, no lo borré. 104. ¿Se dan cuenta? Ahí. ¿Sí? Es directamente saco el valor de la energía interna de la tabla 4, ¿no? Si quieren, para la hora que estudien, aquí le pongo tabla A4. Lo malo que cuando escribes aquí se te mueve todo. Ya. Listo. ¿Sí? Y aquí le pongo negrita, ¿no? Ya. Ahora, esta era la tabla A4. Y para el U2, ¿qué tenemos que hacer? Si se acuerdan, en la clase pasada, ¿cuándo fue que les hablé de calidad? Ah, no, la clase pasada, en el capítulo, en el capítulo 7, ¿no? Creo que por aquí debe estar el tema de calidad. Aquí está calidad. Aquí está calidad, ¿sí? Calidad o título, que era lo que hemos visto, ¿sí? Pues ya, o sea, disculpen ahí si no puedo volver a repetirlo todo porque si les toca a ustedes repasar. Lo bueno que tienen los videos, pues, ¿no? Ahí tienen más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo no puedo, o sea, yo para calcular este U2, o sea, no puedo hacer ni este U1, que es el que ya hemos calculado de la tabla, ni va a ser este UG, ¿no? Que es el de vapor saturado, porque yo tengo una mezcla saturada. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular la calidad. ¿Cómo se calcula la calidad? El punto en el que estoy, ¿no? Menos el BF sobre BFG. ¿Y BFG dónde sale? BFG, por ejemplo, para este caso saldría de esta resta. ¿Sí? Vamos a ver si... ¿Sí? Sale de la resta. Entonces ya yo esa calidad.
Y esta calidad es la que me sirve para calcular mi U2. Porque el U2 lo voy a calcular en función de la energía interna de líquido saturado más la calidad más el UFG, ¿no? Y el UFG viene a ser ¿qué cosa? El UFG viene a ser esto de aquí. Que si tienes duda de dónde sale, vamos a utilizar este. Y vamos a calcularlo, porque se puede calcular bastante sencillo, ¿no? Ah, le voy a mostrar en la HP, porque ya la reviví. Ya la reviví. Y creo que se ve un poquito mejor que en la otra, ¿no? O en la otra se ve mejor. ¿En cuál se ve mejor? En esta se ve mejor, ¿no? Ah, igual me voy a dar el gusto de trabajar con mi HP. Bueno, entonces sería 2409.1 menos 104.83. 2304.3, ¿sí? O sea, ¿qué cosa he hecho? Sería 0.01. Donde, sí, ya le puse pilas. Sí, entonces, ese valor que he calculado ahorita es el UFG. Y el UFG sale de restar este con este de aquí, ¿sí? Por si acaso. Este UFG, o sea, este valor de aquí sale la resta de este con este, ¿sí? Y ahí se los se comprobó con la calculadora. Y prácticamente ya tenemos con esto nuestra respuesta, ¿sí? Que vendría a ser mi U2. Y ya con eso puedo calcular mi calor de entrada, porque tengo la masa y tengo mi variación de energía interna, ¿no? Me sale 0.25 kilojoules. ¿Sí? ¿Dónde sería 0.01, Tania? Ingeniero, es que había una diapositiva en la que habían multiplicado 2 por 0.05 y habían puesto 0.01 en la 46, creo que era. Eso nada más. Ah, o sea, aquí hay error. Aquí hay error. Sí, hay un cero de más. Claro, tienes razón. Ya. Gracias. Tienes toda la... Ya, ¿Sí? Ya, entonces ahí vamos a ver. Soy ingeniero, tengo que usar la calculadora para todo. Muy bien. Y ya está, sí, ya está. Y este BF no, porque este BF era el de tablas. Ya, ahí está bien, ya. Y aquí sí está bien el B2, ¿no? Porque 0.00, no es 0.01 sobre 5. 0.00. Sí, era un error de tipeo. Gracias, Tania, ¿sí? O sea, y aquí me he equivocado a la hora de escribirlo, pero sí está, aquí sí está bien el valor, ¿ya? O sea, no es que arrastro error. Un ratito. ¿Me llamaste? ¿Me No, no te, llamaste? no te he llamado. ¿Quién es? Ya. ¿La he llamado? Yo no le he llamado. ¿Quién la ha llamado? Entonces, vamos a ver calores específicos. Bueno, y esto creo que ya lo conocen de F2 también. Más me quiero interesar hoy día en resolver problemitas, que creo que es lo que a ustedes más les conviene. Están penando, sí, están penando, ¿no? Bueno, ya saben que hay un calor específico a volumen constante y hay un calor específico a presión constante. Y aquí no lo pueden hacer más chiquito. Vamos a ver.
No, que estas ecuaciones sí están mal escritas. No se puede hacer nada. ¿Qué pasó? Control. Ya. Bueno, yo tengo un truco cuando quiero hacer esto rápido y no tengo tiempo. Lo copio como imagen. Lo pego y ahí está grande. Ya luego lo escribo bien. Son mis trucos. Ya. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? El calor específico, ya sea a volumen constante como a presión constante, dependen de la temperatura. ¿Sí? Dependen de la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, el U va a depender también de la temperatura. Y el H va a depender de la temperatura. Entonces, vamos viendo. Y un poquito la idea sería esta, ¿ya? O sea, si tienen un proceso a volumen constante, por ejemplo, ¿no? El calor, o sea, cuando tiene un proceso a volumen constante, mejor dicho, sí, generalmente van a trabajar con energía interna. Si por el contrario tienen un proceso a presión constante, generalmente van a trabajar con H. Y el U va a estar relacionado a un CB y el H va a estar relacionado a un CP. Es por eso que ustedes aquí, en esta ecuación de aquí, pueden ver que el CP se está trabajando con la entalpía y el CB se está trabajando con la energía interna, ¿sí? Por ahí tengo un problema de aquí a continuación, lo vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, esto también ya lo hemos visto. Y esto es importante, ¿no? Esto es una fórmula, es como escribir, ¿no? O sea, diferencial de U va a ser igual a integral de 1 a 2 CB de temperatura diferencial de temperatura, ¿no? Y el dH va a ser igual a la integral de 1 a 2 CP de T diferencial de T. Y este va a ser kilojoule sobre kilogramo y este va a ser kilojoule sobre kilogramo. Esto de aquí, estas fórmulas de aquí sí son bien útiles, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo generalmente no me demoro mucho en esto porque igual, ¿no? Si ustedes cuando quieren vean el video y le ponen stop y lo pueden copiar, ¿no? Igual está aquí, ¿no? Pero esto sí es importante. Y por aquí tengo un problemita y lo vamos a ver. Aquí vemos cómo está variando. Me interesa. El K sí es importante, ¿ya? El K, que es la relación de calores específicos, que es CP sobre CB. Lo cuadran al Inge. Me está llamando, ¿no? Sí, sí. ¿No está? Este es importante, ¿no? El K que CP sobre... Pero esto también ya lo han visto en F2, ¿no? Pero capaz, esto sí no creo, capaz no lo han visto directamente, ¿no? Porque si se acuerdan con Rodolfo o conmigo en F2, no utilizábamos esto, ¿no? Utilizábamos solamente este y valores constantes. ¿Por qué? Porque en física 2 lo trabajas como una temperatura de 25 grados todo, lo que no es lo más exacto. Ahorita sí vamos a trabajar de manera más exacta. Vamos a ver. Aquí está el problema. Dice, aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales se calienta a presión constante hasta 600 Kelvin. O sea, es un proceso a presión constante. Determine el cambio de energía interna del aire por unidad de masa con los datos de la tabla para el aire, la forma de función del calor específico y el valor del calor específico promedio. Vamos a ver.
Parece que yo tenía, hay una imagen de esto. Uy, no la copié. No la copié. Bueno, no importa. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Tenemos 300 Kelvin, 200 kilopascales. O sea, va a ser un proceso a presión constante, ¿no? A 200 kilopascales, de 300 a 600. Y nos piden el cambio de energía interna. Vamos a ver. Primero, con los datos de la tabla para el aire. ¿Sí? La tabla del aire, y eso cópienselo por ahí, es la A17, ¿no? Entonces aquí si quieren para que tengan, para que no se olviden, se los marco, ¿no? Sin relleno, y le voy a poner, ¿qué color será de ponerle a esto? Y ya está color rosado, ¿qué color le pongo? Un verde medio tóxico, ¿sí? Que se vea, y ahí verde. Ya, ahí ya, si no lo ven, ya están ciegos, ¿no? Ya, entonces la A17 es la del aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Tengo que buscar para 300 y para eso, si quiere, me vengo y me jalo esta autoforma. ¿Cómo se llama? De acá y la pongo acá. Entonces yo tenía 300, ¿no? Por un lado y por el otro lado eran 600, ¿no? 600, aquí está. Ahí, aquí está. Entonces, ¿con qué estamos trabajando con energía interna? Sería 214.07 y 434.78. Me regreso acá. 214.07 y 434.78. Este delta de U es el más exacto de todos, ¿no? Porque lo estoy cogiendo de tablas. O sea, este es el más exacto de todos, porque lo estoy cogiendo de tablas. Repito, es el más exacto de todos porque lo estoy sacando de tablas. Entonces, este es el apartado A. El apartado B dice la forma de función del calor específico. Y la forma de función del calor específico la puedo sacar de la tabla A2C. Entonces, ¿qué me dice? El CP para el aire, o sea, el CP me está dando en forma polinómica, ¿no? Y estas constantes A, B, C y D los saco para el aire, pues, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces, pongo aquí, inicio, pegar. Entonces, si quieren, para cuando estén estudiando, se vienen aquí donde el aire, ¿no? Y buscan los valores de A, B, C y D, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tiene forma polinómica, es esto de aquí, ¿sí? Este tienes el CB. Esta fórmula también es importante. El CB, esta sí le debería poner de otro color y también cuando estén estudiando apúntense. El CB es igual a CP menos RU. O sea, el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos la constante universal. Tengan en cuenta que esta tabla está trabajando con el calor específico molar, ¿sí? Porque sus unidades son kilojoule, kilomol, Kelvin. O sea, no están trabajando como kilojoule, kilogramo, Kelvin, sino como kilojoule, kilomol, Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto vienen aquí, ya tienen todas las constantes, pueden calcular tranquilamente el delta D de la fórmula que ya tenemos, que es esta fórmula de aquí. Entonces, como este lo tenemos de forma polinómica en función de la temperatura, reemplazamos y ya lo que queda ahí, y se los dejo, ¿no? Si quieren se los pongo aquí. No, ya en el video que lo vean, ¿no? Hacerlo. Esto es la tarea, es que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Una vez que lo resuelven, les va a dar que la variación de energía interna va a ser delta de U 6.447 kilojoules sobre kilomol. Ahora, como me lo están pidiendo en kilojoules sobre kilogramo, tengo que utilizar la masa molar. Y si alguien se pregunta, ¿de dónde sacas la masa molar? La masa molar te la sacas de la
tabla A1, ¿no? Si quieren también se la pongo ahí la tabla A1 como para que no se olviden. Si se dan cuenta, todo es uso de tablas, ¿no? No se ve nada. Ya, entonces si se dan cuenta, aquí está el 28.97 y me salió. Entonces aquí miren, dense cuenta, me está saliendo 222.5, ¿no? Y la verdadera es 220.71, ¿sí? Y luego me están diciendo, el último apartado me dice, y el valor del calor específico promedio. Entonces, ¿a qué se refiere con promedio? Cuando dice calor específico promedio, lo único que haces es lo siguiente. Como tú tienes un rango de temperaturas que es de 600 a 300 Kelvin, y esta es la que comete más error. Entonces tú que dices, ¿sabes qué? No voy a calcular con tablas, no voy a utilizar integral, nada. Yo simplemente digo lo siguiente. Yo digo, y para eso mejor muestro mi calculadora. HP, acá está. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué dices? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me acuerdo que ese tenía una ecuación. Aquí está, miren. ¿Dónde está el entre? Acá está el entre. No. Bueno. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles eran nuestras temperaturas? Eran 600, ¿no? Más 300. Pero voy a trabajar con el promedio entre 2. ¿Me dejo entender? Pero ya no te haces tanto problema, pero es la que comete definitivamente mayor error, ¿no? No te haces tanto problema de ir a tablas, etcétera, o de estar calculando el polinomio, sino simplemente calculas el promedio, que obviamente ¿cuánto sale? 450. Entonces, con esta temperatura de 450 te puedes ir a la tabla A2, que es esta de aquí. Y me vuelvo a copiar uno de estos. A ver, este está bien. Aquí está. Y con la tabla A2B, que es esta de aquí, yo me voy a la temperatura de 450. Y para esos 450 calculo ¿qué cosa? El CB del aire, que sería este valor de aquí. Y es el que voy a utilizar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Si se dan cuenta, 0.773, 0.773. Por la variación de temperatura me sale 220. Sí, entonces, para este caso pareciera que no cometo tanto error, pero es verdad que no, o sea, no siempre va a ser que no comete tanto error. Entonces me fui y miren aún así. Aquí cometo es 220. Aquí es 222.5 y aquí es 220.71. O sea, esta aproximación, que es la más sencilla de todas, porque simplemente calcular promedio, usar la tabla y listo, me comete menos error que el anterior, ¿no? Porque aquí te mataste integrando, ¿no? O sea, para llegar a esta respuesta te mataste integrando. ¿Sí? Entonces, ahí está ese problema. Vamos a ver otro. Dice, un dispositivo que consta de cilindro émbolo. Hay que tomar agua. Un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene inicialmente 0.5 metros cúbicos de gas nitrógeno a 400 kilopascales y 27 grados centígrados. Aquí está, ¿no? 427. Dentro del depósito se enciende un calentador eléctrico con lo cual pasa una corriente de 2 amperios durante unos 5 minutos desde una fuente de 120 voltios. Ya se acordarán, ¿no? Que voltaje por corriente, por tiempo, me va a dar trabajo, no en energía, me va a dar energía. El nitrógeno se expande a presión constante, o sea, se expande, ¿no? Está aumentando su volumen a presión constante. Y ocurre esta pérdida de calor, que me lo están dando como dato. Determine la temperatura final del nitrógeno. Entonces, si se dan cuenta, ya son problemas un poco más complejos en relación a los de F2, ¿no?
Y aquí tenemos la descripción del proceso, ¿no? Obviamente está aumentando su volumen y esa presión constante. Entonces, bueno, esta tabla creo que debería ir acá. Estamos asumiendo gas ideal y una buena idea es cuando tienes altas temperaturas y bajas presiones, puedes tomar como gas ideal. Ahora, esto es lo que ya habíamos dicho, ¿no? No tengo variación de energía cinética, no tengo variación de energía potencial, por lo tanto mi variación de energía va a ser igual a mi variación de energía interna. La presión es constante y puedo calcular mi trabajo eléctrico. Mi trabajo eléctrico va a ser este de aquí. Esto es simplemente la conversión, ¿no? Porque aquí lo que yo voy a tener es, o sea, si tú calculas 120 por 2 por 5 por 60, tienes 720, ¿sí? 120 por 2, no, es aquí me estoy equivocando, ¿no? Ay, es 120 por 2 por 5 por 60. ¿Sí? Tiene 72,000. Que en kilojoules, o sea, tiene 75,000 joules. Entonces, prácticamente en el problema ya lo vas a trabajar ya en kilojoules, ¿ya? Ahora, la masa la puedes calcular con PV sobre RT, ¿no? Este R, como estás trabajando con aire, lo puedes sacar de la tabla A1, ¿no? Aquí está el R, 0.2870. ¿Dónde estaba? Ah, no, ¿con qué estoy trabajando? Estoy trabajando con nitrógeno, ¿no? Entonces me vengo a la tabla 1, no está el nitrógeno aquí. Vamos a ver, buscar el nitrógeno. Nitrógeno, aquí está. Sí, y ahora hagamos nuestro truco de siempre. Vengo aquí, lo corto. Ahí está. ¿Sí? Y es 0.2968. 0.2968. Uy, ¿qué pasó? Aquí está. Ahí está. 0.2968. Vamos a borrar un poquito por aquí. Listo. Perfecto. Así. ¿Dónde está? Acá. 0.2968. ¿Dónde está? Sí, aquí está, ¿no? Y esta. Ah, miren, aquí también está, ¿no? Nitrógeno, 0.2968, ¿no? En la tabla. Pero este es para el CP y el... No, mejor acostúmbrese. Cuando quieran utilizar el R, vayan a la. O igual la dejo, voy a hacer que la necesites para algo. Bueno, como dos opciones, ¿no? Mejor lo dejo así como dos opciones. Yo generalmente cuando quiero la constante del gas, lo que hago es busco la tabla 1, ¿ya? Pero por ejemplo, si tú te pones a ver aquí en la A2B, también tienes la constante, ¿no? Entonces tranquilamente la podrías sacar de acá, ¿no? No es que haya ningún problema, ¿no? Y no es que cambie, ¿no? 2968, aquí tienes 2968. Entonces con esto calculaste la masa y el problema lo que nos está pidiendo es la temperatura final. Entonces aplicamos el balance de energía, ¿no? Entonces voy a tener, si se dan cuenta, un trabajo de entrada, ¿sí? Que va a ser, este va a ser el trabajo eléctrico, ¿no? Por eso es un trabajo eléctrico de entrada. Tengo un calor que sale, por lo tanto es negativo. Y tengo un trabajo de frontera de salida, por lo tanto es negativo. Esto es aplicar primera ley, ¿sí? Esto es aplicar primera ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás prácticamente, como aquí tienes un trabajo de frontera y aquí tienes una variación de energía interna, esto de aquí, de lo visto en la clase anterior, es entalpía. Por lo tanto, lo igualas a la entalpía. ¿Sí? Por eso lo pongo el mismo color.
Y la entalpía se puede calcular como Cp T2 menos T1. ¿De acuerdo? Entonces, tabla A2A. ¿Cuál es la A2A? Esta de aquí. Y esto lo puedes hacer porque determina la temperatura final, presión constante, determina la temperatura final del nitrógeno. Ya, entonces estás viniendo aquí, a ver si, ¿dónde me copio uno de estos? Aquí viene. Y estás buscando el nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? Control V, ¿dónde está el nitrógeno? Aquí, ¿no? Y aquí tengo el valor del Cp y el Cv. ¿Sí? Entonces, prácticamente, estás asumiendo dentro del depósito, el nitrógeno se expande, determina la temperatura final del nitrógeno. Sí, lo estás tomando como constante, ¿no? Estás tomando el valor del Cp. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la masa, ¿no? Por el Cp que has calculado de la tabla, por la temperatura 2 menos la temperatura inicial, ¿no? O sea, aquí no puedes calcular directamente las entalpías, ¿no? Porque no tienes tampoco el valor del... O sea, en todo caso tendrías que calcular este H2, ¿no? Pero no hay tabla del nitrógeno, entonces directamente lo estamos calculando así, con el Cp, ¿sí? Con este valor de Cp. ¿Ya? Y calculamos la temperatura 2, ¿de acuerdo? O sea, estamos cometiendo error porque verdaderamente aquí o sea, como la forma correcta sería calcularlo de esta manera. O sea, primero calculas la entalpía y con la entalpía calculas recién la temperatura 2, ¿sí? Estamos simplificando ahí este problema. Sí, me sale 56.7. ¿Sí? Quedan 7 minutos. Bueno, me disculparán, les robaré un poquito de tiempo teniendo en cuenta que me han pedido que el miércoles no haya clase, ¿no? No hay, pues, ¿no? Para dejarles tiempo para que estudien. Pero ya me gustaría terminar. Solamente queda un problemita, ¿no? Entonces, creo que lo podemos terminar rápido. ¿Ya? Vamos a ver. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene al inicio 150 kilogramos y 27 grados centígrados. En este estado, el émbolo descansa sobre un par de topes y el volumen encerrado es 400 litros, ¿no? O sea, aquí están los topes, 400 litros. La masa del émbolo es tal que requiere una presión de 350 para moverlo. O sea, necesito una presión tanta, o sea, tengo que estar subiendo la presión hasta un punto para poder elevarla. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? ¿Sí? O sea, necesito elevar la presión para poder cambiar el volumen. Se calienta el aire hasta duplicar su volumen, hasta duplicar el volumen, ¿ya? Determine la temperatura final, el trabajo que realiza el aire y el calor total transferido al aire. Entonces, lo vamos a tomar como un gas ideal, ¿de acuerdo? Lo mismo de siempre, no hay energía cinética, no hay energía potencial, por lo tanto, mi delta de energía total es igual a mi variación de energía interna. Entonces, inicialmente, el volumen va a ser constante hasta que el émbolo empieza a moverse. Entonces, como es un sistema cerrado, para un sistema cerrado siempre nosotros podemos utilizar esta expresión. Entonces, P1, B1, T1 es igual a P3, B3, T3. Y aquí mejor lo hago un poquito más chiquita, así para que se vea bien. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo prácticamente todos los valores, porque tengo la presión inicial, tengo la presión final, tengo el volumen 1, también tengo el volumen 3, porque me dice que se duplica el volumen inicial. Tengo la temperatura 1, puedo hallar tranquilamente mi temperatura 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Puedo calcular el área, ¿sí?
Entonces, el área, ¿qué cosa? O sea, ¿por qué quieres calcular esta área? Porque si te das cuenta, esta área va a ser mi trabajo de frontera. ¿Sí? Lo puedo sacar directamente, gráficamente, porque tengo todos los datos. Entonces, tengo todos los datos. Sí, porque tengo que ser 400 litros. O sea, si tengo 400 litros, el otro debe ser 800 litros. Entonces tengo todos los datos, con lo que tranquilamente calculo mi trabajo de frontera. ¿Sí? De ahí aplico primera ley. Y en primera ley, ¿qué voy a tener? Un calor de entrada, un trabajo de salida igual a delta de U, que va a ser igual a la masa por U3 menos U1. Estamos trabajando con aire. Por lo tanto, puedo utilizar tranquilamente las tablas del aire. Entonces, para las tablas del aire, que la 17, vamos a ver. Tengo... Uy, me va a faltar, ¿no? Utilicemos aquí mejor. Vamos al A17. ¿Cuáles eran mis temperaturas? Mis temperaturas eran de... Esto ya lo cierro porque no me marea. Aquí guardo, me voy a olvidar. Ya, tengo 300 y 1400. Entonces borro esto y utilicemos, busquemos, ¿no? A17, A17. Bueno, aquí el truquito de siempre, ¿no? Vamos a dejar la 17 aquí. Perfecto. Y por un lado voy a tener 300, que sería este de aquí. Uy, no llegué a 1400. Uy, si no, aquí no hay ni cómo, ¿no? Ah, no, sí se puede. Ahí está. Aquí está 300. Y por aquí voy a bajar a 1400. ¿Dónde estará 1400? Así quedará. Sí, así va a quedar. Si no, van a confundir. Ya, entonces copio todo esto así. Y me vengo para acá. Y me ubico aquí. Ah, tapo todo, ¿no? Porque si no, no se va a ver. Tapeo todos. Ya. Entonces, para 300, copio uno. Aquí tengo uno. Entonces, para 300, ¿dónde está 300? 300 está aquí. Ay. Aquí está 300, ¿ya? Entonces tengo 300 y la otra va a ser para 1400. ¿Dónde estará 1400? $1400. Ya. Entonces, a ver, para 300, ¿cuánto es? 214, ¿no? Si quieren lo ubico aquí, donde termina. 214.7. Y para 1400, el U es 1113.52. 1113.52, ¿sí? Con lo cual, tranquilamente calculé mi variación de energía interna, puedo calcular mi calor de entrada, que es 767. ¿Sí? Y bueno, para sólidos líquidos, ya saben que el calor específico es el Cp, es igual al Cv, ¿no? En un sólido y en un líquido. Y parece que se prendió un celular de la nada. Y esto, al igual que aquí es está describiendo para la energía interna, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Al igual que los gases ideales, los calores específicos de sustancias incompresibles dependen solo de la temperatura, ¿no? ¿Qué es esta expresión de aquí? Para pequeños intervalos de temperatura, un valor de C a la temperatura promedio se puede usar como constante y los cambios de temperatura similar, ¿no? Empleando la definición de entalpía y viendo que volumen es constante, la forma diferencial del cambio de entalpía se determina mediante derivación, ¿no? Entonces, la variación de entalpía, bueno, va a ser la variación de energía interna por el volumen específico, variación de presión, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Bueno, esto igual lo vamos a seguir viendo. Ya, entonces, prácticamente ya hemos terminado este capítulo 8. Y ya la próxima clase comenzaríamos capítulo 9. Sí, sí les recomiendo que estos, porque aquí ya son otro tipo de problemas, si se habrán dado cuenta, y bastante uso de tablas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí les recomiendo ir estudiando en la medida de sus posibilidades, ¿no?